Las dos dimensiones de iglesia deben estar siempre presentes y prácticamente lo que históricamente se vio como herejía, tanto en cristología como en eclesiología, fue el hecho de acentuar en forma exclusiva una de las dos dimensiones y perder de vista lo que en cambio es la complementariedad. El tema siguiente debería ser el desarrollo del ministerio eclesial a lo largo de los primeros siglos. Pero esto lo van a ver ustedes en forma muy detenida en cuarto año, en el segundo semestre, junto con el documento o el tratado sobre la Eucaristía. Entonces, allá a quien le toque. Aquí estoy en cambio ahora solamente recordando lo que ustedes van a ver luego. Entonces, en los apuntes que ustedes tienen grabados y que van siguiendo, no está ahí el tema número 4 y son las dispensas o los esquemas del tratado sobre ministerio ordenado. Y son el tema 4 que se llama el periodo patrístico. Okay. Yo ahora gasto unos 10 minutos solo para decirles este vacío que hay aquí es un vacío eclesiológico y naturalmente debe ser llenado adecuadamente el próximo año cuando estudien esa realidad. Lo diré en forma esquemática y nada más, pero eso lleva mucho tiempo y atención. Entonces Jesús fue el mismo ministro. No fue sacerdote. Nunca encontrarán en el Nuevo Testamento, no en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, en los Evangelios, la palabra sacerdote aplicada a Jesús, aunque tuvo actuaciones sacerdotales, especialmente la celebración de la Eucaristía. La única carta larga, doctrinal, etcétera, que hace un estudio de diferenciación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento sobre el ministerio sacerdotal es la carta, precisamente larga y todo, dirigida a los judíos. Y entonces ahí uno puede ver más o menos cuál es todo el resultado. Jesús entonces, durante su vida, acabo de decir, escogió a 12. Eso tiene una prefiguración veterotestamentaria, naturalmente, el número sobre todo. Pero es como decir, después de mi ida al Padre, yo quiero que esto siga y seguirá con quienes yo escoja y a quienes yo ordene o consagre, aunque él no usó exactamente esta palabra. Muere y deja a los 2 encargados y naturalmente los 2 inmediatamente sustituyeron a Judas porque el número clásico, fidelidad al Antiguo Testamento, es de 12, etc. Y comenzó la iglesia de esta manera con la explosión del día de Pentecostés. Y luego los sucesores de los apóstoles es un problema que inmediatamente se plantea. O sea, los apóstoles murieron más o menos en la segunda mitad del siglo apostólico primero. La primera parte escrita, digamos, del Nuevo Testamento es la carta a los Tesalonicenses, escrita por Pablo, o los ayudantes de Pablo, etc. Y luego los últimos escritos del apóstol que se considera el Evangelio de Juan, ¿verdad? Es al final del primer siglo. Entonces, ¿cómo fue la transmisión? El apóstol se rodea inmediatamente de algunos líderes. Pablo, al fundar las iglesias, inmediatamente dice, de aquí fue a otra parte y dejó encargados a estos y estos y estos. ¿Cómo los llamaban al comienzo? Ancianos.
Y los ancianos son aquellos que junto con los 12 estaban presentes y dictaminaron el famoso concilio de Jerusalén, el año 49 más o menos, y que tomó esa gran decisión que el mensaje de Jesús era para todo el mundo. Y no había ninguna restricción de tipo judaico, ¿ok? Entonces, los ancianos allí tuvieron una autoridad compartida con los apóstoles. Y luego los ancianos son quienes le suceden al apóstol cuando muere. Y entonces se ve enseguida en qué, en la institución de la comunidad y luego en la evangelización y en la celebración de la Eucaristía. El término griego de ancianos es presbiteroi. Y presbíteros en griego significa anciano, presbítero. Inclusive en el lenguaje castellano, cuando decimos una persona tiene un problema de presbítero, o sea, la vista no le funciona bien, y significa pues ya la edad avanzada. Entonces, los presbíteros son los llamados ancianos y están encargados de autoridad dentro de la iglesia, sujetos naturalmente a Pablo en ese caso, o a Pedro en otras iglesias. Y luego, otra palabra que se usaba junto con presbiteroi fue episcopoi. Y a la vez los que eran presbiteroi se llamaban episcopoi. Episcopoi es la palabra griega que significa los que vigilaban, los que iban visitando las comunidades y tomaban decisiones precisas en las comunidades. A un cierto punto en la historia se dice que no había al comienzo distinción clara entre presbítero y episcopoi. Y estas son las palabras que usamos hoy. Obispo es episcopos. Y luego los presbíteros de hoy son exactamente los presbíteros de aquel tiempo. Poco a poco esta palabra episcopoi prevaleció. Y entonces prácticamente las comunidades locales bien formadas ya tenían como jefe al episcopos. Y el que describe eso al detalle en todo sentido es San Ignacio de Antioquía. En su camino hacia Roma, donde recibirá el martirio, y en las cartas que le escribe a San Policarpo, el obispo de Esmirna. Muy claro sobre su autoridad, etc. Él tenía todas las autoridades de la comunidad local, pero cuando decimos ya el triple ministerio ordenado de presbítero, episcopo y luego explicaré diácono y también, ya hablamos del siglo II, ¿ok? Ya calculamos la muerte de Juan a fines del primer siglo y con estos dos padres de la iglesia, Ignacio y luego Policarpo, ya el ministerio ordenado, el triple ministerio ordenado, es una realidad y se está imponiendo prácticamente en toda la iglesia católica con modalidades diferentes de la iglesia de Oriente. Esto aplicado sobre todo prácticamente al rito latino, etc. Entonces, el siglo II en adelante, cuando se llega más adelante, a cierto punto se define mejor quién es el diácono y para qué. El diácono no es algo que ayuda al presbítero y que ayuda al episcopo, no. El que escogía y ordenaba para sí, en forma casi de ayudante y secretario, era el obispo. Y el obispo se escogía a los que eran luego diáconos. Y los diáconos estarán a servicio, eso se lee en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, en un servicio social, el cuidado de las viudas, etc. Y luego en la iglesia a lo largo de los siglos, el diaconado coincide también con la organización de la pastoral social en las parroquias y en la diócesis. ¿Y qué hacían? Debían estar a la orden completa del obispo.
ni el presbítero ni el episcopo tenía que interferir en el trabajo asignado a los diáconos por el obispo. Tenía una característica, que uno era diácono para siempre. Y el diaconado no era un paso para ser luego presbítero. Y entonces el diaconado permanente va adelante y va adelante por 3 siglos hasta cuando se nota que prácticamente toda la autoridad la tiene el obispo, el presbítero y los diáconos que son asumidos como miembros del ministerio ordenado. Eso ya en el siglo III y IV. Luego llegan otros ministerios, etc. Pero prácticamente allí, desde el siglo III y IV, desaparecen otros ministerios. Por ejemplo, el ministerio de profetas, que fue muy abundante en los primeros siglos, va a desaparecer. El profetismo es ejercido especialmente por el obispo y por los presbíteros. En cambio, el diaconado de una forma inferior, de una forma diferente también. Ok, luego se llega al Vaticano II, después de 18 siglos, y se dice una de las causas. Carecemos de sacerdotes, hay parroquias sin sacerdotes, hay dioses que carecen de esto y eso. ¿Por qué no redescubrir de nuevo el diaconado permanente? El diaconado permanente terminó con la patrística, ¿ok? Entonces, después de tantos siglos, el Vaticano II instituyó y aprobó de nuevo el diaconado permanente. Y es el diaconado permanente presente aquí en Caracas. Puede que ustedes conozcan algunos diáconos permanentes, lo que hacen, lo que no hacen, etc. Y todo viene de este diaconado de los primeros siglos, que desapareció y luego fue reanudado después de tanto tiempo. El diaconado, en cambio, no permanente, como un paso para ser luego ordenado presbítero, siempre existió. ¿Ok? Pero de por sí pertenece al triple ministerio solo momentáneamente, a veces un año, a veces unos meses. En cambio ahora el diaconado permanente, uno es diácono en forma permanente. Y hay alguna tendencia a veces que algún diácono permanente como que va saboreando como ser sacerdote y piden entrar en el presbiterado. Pero ahí está el problema del celibato, que para diáconos permanentes no se exige el celibato. ¿Okay? Este problema no existía en los primeros siglos, porque ninguno era obligatoriamente célibe. La ley sobre el celibato se aprobó en la Edad Media, primero en iglesias locales y luego finalmente en el siglo XII, etc., en forma definitiva, no la práctica. La práctica fue siempre sí y no, en la práctica concreta. Ok, entonces esto lo considero importante que lo tengan presente. Ahora, sobre esto no voy a hacer ninguna pregunta para el examen, simplemente porque esto lo van a estudiar en forma detallada cuando estudien el ministerio ordenado, con todos los cambios que ha habido a lo largo de los siglos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna aclaración sobre esto? Esto lo termino con las declaraciones de Ignacio de Antioquía. Entonces, esto se lee en el breviario, especialmente en la parte del oficio divino. Él dice lo siguiente: el saludo de Ignacio de Antioquía y luego de Policarpo desde Esmirna en su camino hacia Roma. O sea, Antioquía fue una de las primeras comunidades y el primer obispo, entre comillas, de Antioquía fue Pedro. Y luego Ignacio fue sucesor de Pedro para esa iglesia local.
y ahora está camino de Roma, encadenado naturalmente y acompañado por los soldados, etc. Dice lo siguiente: os saluda la caridad de los esmirniotas y de los efesios, son otras dos iglesias locales. Acordaos en vuestras oraciones de la iglesia de Siria. Antioquía está en Siria, y de la que no soy digno de llamarse miembro, porque soy el último de toda la comunidad. Y él era el obispo. Os doy mi adiós en Jesús a todos ustedes, o a todos vosotros, los que estáis sumisos. Ahora describe el rol del obispo. Los que estáis sumisos a vuestro obispo, que es él, según el querer de Dios, llamada divina. Someteos también a vuestro obispo, en este caso el obispo de Esmirna, de manera semejante al colegio de los presbíteros. O sea, el colegio de los presbíteros son aquellos que acompañan precisamente al obispo en su quehacer. Creo que tienen la noticia que murió la mamá del arzobispo de Caracas y decía que vendrá pronto a Caracas porque hay cosas urgentes, la decisión sobre si abrir las iglesias, no abrirlas y todo eso, etc. Entonces él decía también, naturalmente, yo tengo que consultar al colegio de los presbíteros. O sea, esta terminología existe hoy. En cada diócesis los presbíteros forman un colegio, forman el presbiterado y participan en la toma de decisiones, sin desmedro de la decisión última del obispo. Y amaos todos, unos a otros, con corazón unánime. Mi espíritu se ofrece como víctima por todos vosotros. O sea, mi martirio que voy a recibir ahora es para todos ustedes. Y luego los traianos, otra iglesia local. En efecto, al vivir sometidos a vuestro obispo, como si se trataba, fíjese bien, del mismo Jesucristo, sois a mis ojos como quien anda no según la carne, institución, sino según Cristo Jesús, carisma. Es necesario que hagáis nada sin el obispo. Someteos también a los presbíteros, como a los apóstoles de Jesucristo. Fíjese la referencia del triple ministerio, como lo indicaba en la pizarra. También os preciso que los diáconos como ministros que son de los misterios de Cristo procuren con todo interés hacerse gratos a todos, pues no son miembros ministros de los manjares y de las bebidas, sino de la iglesia de Dios. O sea, la descripción del triple ministerio hacia el año 120 después de Cristo, o sea, después de un siglo. Que todos reverencien a los diáconos como a Jesucristo. A Jesucristo como si fuera la imagen del Padre. O sea, ya estamos aquí con el aspecto trinitario. Y a los presbíteros como si fueran el Senado de Dios. Lo que llamamos, y acabo de decir aquí en Caracas, el Senado, el presbiterado de Dios. Y el colegio apostólico, otra terminología para decir lo mismo. Sin ellos no existe la iglesia. O sea, sin el ministerio ordenado no hay iglesia. Sería una iglesia sin cabeza. Entonces habían preguntado ustedes antes si en la vida de Cristo hay claridad sobre la institucionalidad. Y la primera realidad clara es la elección y la institución y el envío de los presbíteros que eran los apóstoles.
Y luego dice, a los presbíteros como si fueran el Senado de Dios y el colegio apostólico. Sin ellos no existe la iglesia. El que actúa a espaldas del obispo y de los presbíteros y diáconos no es puro ni tiene limpia su conciencia. Ustedes dirán, son todas cosas sabidas. Lo que ustedes no podían imaginar que esto fuera escrito en una forma tan clara después de un siglo de cristianismo. O sea, después de haber pasado por el tamiz del primer siglo, en donde apenas se comienza con el ministerio sagrado, al final del primer siglo, con la muerte de los primeros apóstoles ya realizada y los sucesores ya vigentes, a través del ministerio triple ordenado, como el caso de Ignacio y de Policarpo, es una realidad de identidad carismática e institucional de la iglesia. Fíjense cómo lo llaman. Los diáconos lo llaman como Jesucristo y son imagen del Padre. Y luego los presbíteros como si fueran el Senado de Dios. Y aquí no se refiere al Senado del Imperio Romano. Y luego el colegio apostólico, que son los 12. Y el Lumen Gentium, cuando habla el capítulo 3 sobre la jerarquía de la autoridad del triple ministerio, usa exactamente la palabra colegio. ¿Y qué significa colegio? Como institución, toma de decisiones y cuidado institucional. Hasta el punto que no hay iglesia sin esto. Y si hay tantos o pocos que prescinden del ministerio como tal, Ignacio de Antioquía dice que no son puros ni limpios en la profesión de su fe. Ok. Luego de él hay otros testimonios en que él escribe, yo diría casi en forma exagerada, qué es lo que le va a pasar en Roma, y describe a los animales que lo van a devorar. Frases como esta: hagan rápido, no tengan miedo, elimínenme en pedazos, etc. Dios mío, yo miro el coraje y todo, pero yo creo que al llegar al estadio, como es hoy el Coliseo, etc., y lleno así de gente, y luego todos los animales que entran desde abajo, etcétera, etcétera, y tenían días sin comer para que el banquete fuera total. Y luego el griterío de la gente, los cristianos que asistían a eso eran poquísimos, y lo hacían por compasión, y luego para recoger donde era posible también los restos del mar, como el caso de Cipriano en África y en otras partes. Bueno, hasta aquí llegamos, ¿ok? Punto. ¿Alguna pregunta más? Me gustaría que me llevaran esto hasta